Estamos ya de vuelta, vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de un deporte que a mí me encanta en la entrevista Movistar del día de hoy. Esta Navidad comparte la magia con Movistar Prepago. Está junto a mí Esteban Arzúa. ¿Cómo estás, Esteban? Hola, ¿qué tal? Para conversar de este libro que se llama Las Pelotas, de la que me siento cercano, no solo porque partí mi carrera como periodista deportivo en fútbol, sino porque hice un programa de televisión que se llama Pelotas, que tenía más que ver que con la pelota, con los pelotas que éramos los dos que estábamos en pantalla, pero eso tiene que ver más bien con la pelota de fútbol. ¿Sabes qué pasa? Yo tengo la sensación de que todos los periodistas deportivos, también pasa con los del espectáculo, pero todos los periodistas deportivos, en cierto grado, le habría gustado ser futbolista. Le habría gustado estar, no ser los que están cubriendo el evento, sino estar como protagonista, ¿o no? Sí, bueno, a mí me encanta jugar fútbol, he jugado todos los fines de semana desde niño, además me gusta jugar atrás, en algún momento tuve como ídolo a Leonel Herrera, por ejemplo, que era zapatitos con sangre. Sí, y poner respeto, creo que es importante eso en el fútbol. ¿Y tú sientes que para ser un buen analista de un partido de fútbol es bueno haber jugado? Yo creo que es un plus, pero no es completamente necesario. Yo creo que tiene que gustarte, tienes que ver muchos partidos de fútbol y haber seguido, yo creo que esto desde chico y tener las historias que poder contar. Sí, la experiencia es importante, pero yo creo que hay ciertas cosas, uno se da cuenta cuando está viendo a relatores, probablemente uno es más exigente que nadie, pero de repente pasa algo, el jugador, por ejemplo, se finge algo y el que ha jugado tiene mucho más facilidad de darse cuenta de ese tipo de cosas que el que no. Claro. Hay cosas, hay qué sé yo, empujones, hay situaciones que van ocurriendo que al haber estado ahí viviéndolo probablemente uno lo percibe más, ¿no? Claro, y puede medir también la intencionalidad, puede medir también los cobros del árbitro, por qué presiona al árbitro, por ejemplo, que a veces pareciera que están como energúmenos ahí tratando de conseguir un cobro, pero a veces también es para influir en las próximas decisiones del árbitro que es parte del juego también. Bueno, hablemos del libro. El libro tiene que ver con la columna que lleva escribiendo ¿cuánto tiempo ya? 16 años, desde el 96. Que se llama Pelota Muerta. Pelota Muerta, sí. ¿Siempre es la última noticia? Sí, sí, exacto. Bueno, yo también estuve en la última noticia cuando recién saliendo de la universidad. O sea, ha vivido todo el cambio en la última noticia. Sí, claro. Desde que era un diario más o menos similar a La Tercera en términos de formato, era de hecho casi igual. Era una competencia muy directa a esta versión más moderna donde hay otro tono, qué sé yo, y donde el deporte perdió cierta importancia, porque antes era súper clave. No, sigue siendo importante. Lo que pasa es que La Última Noticia es un diario que está en permanente cambio y seguimos cambiando. Y yo creo que sobre todo en búsqueda la camiseta muy puesta. No, yo creo que la evolución tiene que ver mucho con la evolución del lector en Chile también, eso es muy claro. Sí, sí, no sé, hace una búsqueda interesante, parece, pero yo me acuerdo cuando jugaba especialmente un partido importante Colo-Colo o la U, y yo estaba ahí, me comentaban que si Colo-Colo ganaba o la U ganaba, pero más Colo-Colo, la portada hacía que solo el triunfo y la portada de Colo-Colo hacía que se vendiera el doble de ejemplares. No sé si todavía sigue pasando eso. No, se vende más con Colo-Colo, se vende más con la U, pero hay que buscar otras historias hoy día en el deporte, sobre todo darle una vuelta, hay que buscar cosas más entretenidas que enganchen a la gente ya no compra porque sí, los diarios ya es un poco más difícil. ¿Y cómo haces tú el tema de la columna? ¿En qué momento la decides? ¿La escribes el sábado, el domingo? ¿En qué momento? Yo escribo los días domingos, generalmente después de los partidos me demoro 90 minutos, por decirlo así, es lo mismo que dura un partido, y en ese tiempo tengo que comentar un poco lo que pasó y tratar de enganchar con algunas historias que sean interesantes para el lector. ¿Y cómo es el proceso de selección? ¿Qué historias son las que más te interesan? A mí me interesan mucho las historias que enganchan al lector con el pasado, con las cosas, con su propia biografía sobre todo. A veces le meto cine, le meto un poco de literatura. No es por aparecer yo citando autores que pueden no sonarle conocidos a la gente, sino porque creo que el fútbol tiene que ver con otras cosas que están más allá de lo que es la pelota en sí. Creo que el fútbol no solo te pasa por el lado, sino que yo creo que te pasa por adentro, como te pasan muchas cosas en la vida. ¿Tú eres lector de escritores que hablan de fútbol? Claro. ¿Te gusta Soriano? ¿Te gusta...? Villoro me gusta mucho. ¿Villoro? Sí. Juan Villoro, sí. Porque hay una cosa que a mí también me llama mucha atención. Aquí vino hace poco, bueno, he tenido otros escritores que hablan de fútbol, que la gente que no tiene que ver con el fútbol, que nunca jugó fútbol, nunca se interesó en el fútbol, ni siquiera sospecha la emoción y lo que pasa en una cancha de fútbol. En columnas como la tuya me imagino que es una puerta de entrada tal vez más amigable.
Claro, la emoción, como tú dices, yo creo que es fundamental. La forma en que se relaciona el hincha con el fútbol no es para estudiar, por ejemplo, para saber cómo juega determinado equipo, no es una ciencia, creo yo, sino que es una emocionalidad pura, permanente, y es una invitación a ser parte de algo que te inscribe dentro de donde hay muchas personas sintiendo lo mismo o sintiendo cosas parecidas. ¿Y hay tu sensación de que esta relación del fanático con el fútbol es similar en todas partes del mundo o hay variaciones? Sí, yo creo que es muy parecido. Lo que pasa es que uno a veces piensa en el argentino, en el inglés, en el hooligan inglés o en los ultra españoles, pero también hay muchos tipos de hinchas. Yo siempre lo relaciono con que aquí en Chile se habla mucho de lo que es Colo-Colo, de lo que son los hinchas de la U, que parecieran mayoritarios, que parecieran incluso una situación hegemónica. Pero si tú piensas en los hinchas de San Felipe, en los hinchas de Wanderers, en los hinchas de Everton, tienen una forma de sentir el fútbol que es muy sentimental, muy acogedora con su equipo, y yo creo que y muy apasionada. El 99% de los hinchas lo siente así, si no Ahora, todos. pero ¿estás de acuerdo que hay matices que diferencian a los hinchas de los distintos equipos? Siempre se dice, por ejemplo, que los hinchas de la Universidad Católica son intensos, apasionados y todo, pero apenas el equipo empieza a jugar mal, muy rápidamente empiezan a pifiar a su propio equipo, claro. Cosa que en el caso, por ejemplo, de Colo-Colo la U es más difícil. De la U más difícil que Colo-Colo incluso. ¿Hay esas diferencias? Claro, yo, bueno, lo he escrito por ahí, el hincha de Colo-Colo es un poco sobrado, en realidad, por esto de haber ganado un poco más de títulos que por los la demás. Historia. Claro, el hincha de la U es más resentido, por ejemplo. Por haberlo pasado mal mucho tiempo. El de Católica tiene noción de lo que es Colo-Colo y la U y trata de diferenciarse de eso y trata, por ejemplo, de exigirle que sus equipos jueguen bien y se apasiona por eso, y también le exige a veces demasiado y termina siendo... bueno, el hincha Católica tiene esa permanente obsesión por no ser segundo, que es finalmente lo que los determina. Claro, y que le hace que los otros hinchas además los tengan súper catalogados. Es interesante esto de las grandes como enfrentamientos de pasión. Colo-Colo y la U, tú piensas que es el gran enfrentamiento en el fútbol chileno, ¿no? Sí. Porque está la Universidad Católica y está como a un costado, intentando ser como el gran clásico, pero ambos como que lo miran en una segunda línea. Pero eso depende de cómo se sienta el hincha Católica nomás. ¿Por qué sale campeón Huachipato, por ejemplo? ¿Por qué sale y llega a la final de la Unión Española? No es porque perdieron Colo-Colo y la U, sino porque ellos tienen su propia inercia, sus propios movimientos, su propia sentimentalidad con respecto al fútbol, y esa potencia es ajena a todo el relato central que se establece. O sea, el fútbol pasa en muchas partes al mismo tiempo, y eso a veces los que vivimos en Santiago o los que seguimos a los equipos grandes no lo vemos. Bueno, es lo que criticaban los jugadores de Huachipato después del título con respecto a los periodistas, que decían que eran muy centralistas, que el 100% apostaba que iba a ganar Unión, y recién cuando salieron campeones empezaron, yo creo, a investigar quiénes son los jugadores de este equipo. Sí, después todos decíamos que los de Huachipato eran fenomenales, cuando en realidad nunca nos preocupamos de ellos. Pero es verdad que la gente, no solo el hincha común, sino también los mismos periodistas, como que desconocen o no pescan mucho. Ahora, hay otro que tiene que ver con el hincha del fútbol en general y que aparece cuando juega la selección. Ahí hay un hincha muy especial, el que solo se suma en ese momento. Al hincha chileno le gusta un deporte que se llama que gane Chile. Claro. Ese es lo que cuando la selección gana, el carro de la victoria está lleno, pero el carro permanente de la competencia generalmente está vacío, y somos los primeros, así lo digo, como chilenos, en abandonar ese carro cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Tú sientes que eso ha sido siempre así? Porque a mí me llama la atención, no solo en esta última etapa con Bielsa y con Borghi, eliminatoria, clasificatoria, como le llamen, sino para atrás también, en unas que fueron mucho menos exitosas, que cuando empiezan a hacer comparaciones en asistencia al estadio, Chile como que tiene más que Argentina, más que países mucho más exitosos. O sea, hay algo que le pasa al chileno con la selección muy potente.
Pero en las dos eliminatorias anteriores a Bielsa, Chile terminó muy mal, sobre todo en una de Nelson Acosta después de la clasificación al Mundial de Francia, Que la porque gente ya terminamos no iba. último. Chile termina último. Pero el público dejó de ir. Claro, y le dio vuelta la espalda a la selección. Eso pasó Ya, o sea, y pasó con Juvenal Olmos también. O sea, Somos exitistas sí o sí. sí, sí, el chileno es muy exitista con su selección. Hay que pensar que ese exitismo se manifiesta desde dos puntos de vista. Uno es que queremos ser los mejores siempre y cuando no podemos ser los mejores, ¿qué queremos ser? O sea, los mejores pero de atrás para adelante, los peores. Esa es una forma O sea, clásica del exitismo en Chile. Como el chaqueteo, en el fondo Claro. hay que Ser tirarlo los primeros de los últimos, así como... por último. Claro, sí. Pero a mí una cosa que me llama la atención es que la gente, dentro de esa pasión de buscar el éxito, es muy ambivalente. O sea, el mismo personaje que un día hace un gol y entonces todo el mundo dice es lo mejor del mundo, el siguiente partido juega mal y la gente, el mismo personaje que nosotros en la oficina, dice es que este gallo siempre fue malo. O sea, se da una vuelta de chaqueta permanente. Claro, pasó ahora en la final con Vecchio, quien desapareció, con Mauro Díaz, que no aparecieron en la cancha, y con el Chucky González, por ejemplo, en Huachipato, que era un jugador que no había aparecido nunca, y de repente ahora fue el genio de la final, el mejor jugador del partido, y ya muchos lo andan buscando como el mejor del campeonato. O sea, es una exageración lo que estoy diciendo, Sí, sí, pero se establecen criterios que son sumamente volátiles para Pero en definir ese quién sentido, juega bien en el fútbol. somos mucho menos fieles, fieles, que los argentinos. Los argentinos al ídolo lo van a bancar a muerte. Puede jugar mal un partido, dos partidos, tres partidos, incluso no puede jugar más, pero lo van a seguir idolatrando igual. Aquí la vuelta de carnero es permanente. Claro, pero también hay que tener en cuenta que hay dos tipos de hinchas. Hay uno que es muy gritón y que está permanentemente manifestándose, y hay otro que lo lleva más por dentro y que a lo mejor no grita tanto, no manifiesta tanto su opinión, y en realidad si va al estadio al partido siguiente a lo mejor son menos de los que gritan, o a lo mejor son más, no sabemos. Pero el tipo que grita es el que marca todas esas tendencias finalmente. En las columnas, entonces, ¿son cuántas columnas en total? Son 52 textos los que están en el libro Las Pelotas. Yo he escrito hasta este lunes 627. ¿Y cómo hiciste la selección? La hicimos pensando con la gente de la editorial en que quedaran como un relato permanente, que fuera más allá de la actualidad. De la anécdota del día, Claro, de claro. la semana. Lo sacamos Claro, todos por los ejemplo, ayer y los anoche. Veo uno el Chamullo Ampuero, por ejemplo, un personaje que trasciende a época y todo. Pero igual te ha sido difícil, de que tuviste que dejar fuera un montón que te gustaban. Muchas, de hecho hay un par que eran de las que más me gustaban sobre Bielsa y no las pudimos poner porque no había cómo presentarlas sin que fueran material perecible. Una que recordaba cuando Bielsa estaba a punto de irse y comparaba su situación con una película del campeón, no sé si te acuerdas, Sí. de John Boyd. Una de las más tristes de la Donde historia. está su hijo al final, voy a contar el final, al final de la película, está diciéndole no te vayas campeón, no te Cuando vayas. No muere el papá. Claro, yo me sentía al menos personalmente en esa situación donde está diciéndole al tipo que no se vaya, que no desaparezca, que en realidad todavía tiene algo que dejar y bueno, se va. Tú eres de los vivos. Sí, no tengo ningún ¿Absolutamente? problema con decirlo, sí. Y también tu favoritismo por un equipo es evidente, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe, Ya. o casi todos deberían saberlo. No, me imagino, si te gustaba Leonel Herrera y todo, es Colo-Colo. Claro, Colo-Colo. Pero las columnas, eso es obvio, es evidente. Sí, hay varias en las que se nota. Yo la primera vez que lo manifesté fue para La Quiebra, el año 2002. Ya. Y lo que pasa es que, como te decía hace un rato, el fútbol es algo que te pasa por adentro y uno no puede prescindir de cosas que son personales y que si me pasan a mí, yo supongo que también le pasaron a mucha gente. Y a lo mejor hay hinchas de la U que pueden leerlo como provocación o como que pueden verlo como un egoísmo de mi parte, de solamente hablar de Colo-Colo, pero hablo también del otro equipo desde mi punto de vista, pero tratando de rescatar historias que convoquen a más gente y establecer un diálogo como se puede establecer en un bar con amigos. Es el Pero escribiste objetivo. de San Paolo y de todo el proceso. Claro, hay una columna que se llama Viva la Chile Mierda, por ejemplo, es cuando salen campeones de la Copa Sudamericana y con un poco de nostalgia por no ver a mi equipo ahí, pero con alegría igual, si en realidad ver a gente disfrutar no tiene por qué ser malo para mí. O sea, Ahora, pero hay también una discusión interesante que yo me acuerdo de haberla tenido con gente que no es tan fanática. A mí me gusta la U. Entonces estaba con otro amigo que se suponía que le gustaba la U. Me acuerdo cuando fue
no sé si era la Católica o Colo-Colo, avanzando en un campeonato internacional. Y entonces digo, ya, ojalá pierda hoy día. La Católica, hace poco. Entonces me dice, pero ¿por qué pensé eso? Le dije, yo no tengo ningún rollo con que alguien de la Católica o de Colo-Colo piense lo mismo de la U cuando tenga un campeonato. Y no me lo podía entender. O sea que para mí me parece muy razonable que el fanático de un equipo no quiera que al archirrival le vaya bien, aunque sea. Porque me decía, pero está representando a Chile. No, eso es una equivocación. Está representando al equipo, ¿no? Es una forma de plantearse el tema también. Yo creo que tampoco uno tiene que hacerse muchos rollos con eso. Ya, que cada uno uno que realidad... quiere que sea, claro. Lo que pasa es que no tiene por qué ser hegemónica la forma de ver el fútbol. Si hay tantas formas de hacerlo, siempre y cuando sea, obviamente, con respeto, no le va a ir a pegar al tipo que está celebrando el título de ese equipo. Sin perder de vista que finalmente esto es un juego. ¿No? Claro, no estamos hablando de cosas trascendentes, ni importantes, ni nada. Todo lo que pasa en el fútbol son situaciones ficticias y eso hay que tenerlo en cuenta. No es la vida real, aunque hay sueldo, aunque hay televisión, aunque hay muchas cosas, pero sigue siendo algo en que hay personajes que interpretan un rol. Eso va a seguir siendo Oye, así. aprovechemos tu expertise para conocer un poco de tu visión de lo que está pasando actualmente en el fútbol chileno. Estamos en un buen momento, encuentro que está funcionando bien el sistema. La otra día leía que van a bajar la cantidad de equipos porque hay muchos que están quebrados, lo que daría como con cuenta que no está tan bien la cosa, pero ¿qué piensas tú? No está funcionando mal. Está funcionando mal la NFP con dirigentes que están seriamente cuestionados. La selección está en un intermedio ahí, que no sabemos qué va a pasar. Se hicieron muy mal algunas cosas en el periodo de Borghi. Borghi se enfrentó personalmente en un momento en que no debió hacerlo, que no era conveniente, y perdió todo lo que había ganado. Chile era puntero en la eliminatoria. Te voy a preguntar de la selección, pero en el término del campeonato, ¿el campeonato está venido a menos? ¿Está fome? ¿Está bien jugado? ¿Está mal jugado? ¿Cómo lo ves? El campeonato es lo que ha sido siempre. Es lo que ha sido siempre. Y que salga un campeón Guachipato, enhorabuena, 38 años, y ojalá no pasen 38 años para que un equipo del sur vuelva a salir campeón. Ya, pero simultáneamente estamos en una etapa bien curiosa donde tenemos jugadores participando en equipos muy buenos y en ligas muy buenas, que antes no pasaba, y están cada vez más jugadores muy jóvenes, a los 15, 16 años, siendo comprados. La otra vez veía un partido de cadetes donde mencionaban este jugador que tiene 16 años, ya lo compró en la mitad en Udinese. O sea, hay como un estatus del fútbol chileno que cambió a partir de Bielsa principalmente, ¿no? Claro, y bueno, eso también implica que los clubes, con el nuevo estatus que tienen como sociedades anónimas deportivas, se han convertido en vitrinas de jugadores. En una empresa. Y eso le ha quitado alguna relación con los hinchas, con la gente que los sigue. Y la gente ya no tiene el mismo sentido de pertenencia que tenía antes con respecto a sus clubes. Ya no son Colo-Colo, ya no es solamente Colo-Colo, sino que es blanco y negro. Y eso genera alguna distancia de los mismos hinchas. Yo pensé que eso ha sido una contra. La sociedad anónima le han quitado cierta conexión con la gente. Claro. Lo que pasa es que siempre te cuestionan por lo mismo, o sea, te pueden decir que eres demasiado romántico, nostálgico, que ese fútbol que uno mira ya no existe, pero el problema es que las sociedades anónimas no han logrado ser capaces de invertir en los sentimientos, ni en su responsabilidad social, ni esa solidaridad que le deben a los hinchas, y eso es una deuda. Yo creo que es una discusión interesante, tomando en cuenta que en las grandes ligas, que son todas sociedades anónimas, al parecer sí han logrado hacerlo. O sea, uno ve a los hinchas del Manchester United muy apasionados, a los del Barcelona, a los del Real Madrid. Pero en Barcelona no es sociedad anónima, es una sociedad sin fines de lucro. Ahora, que hacen dinero es así, pero el sentimiento principal es tener un equipo de fútbol que represente muchas cosas para mucha gente. Eso es el primer negocio de Barcelona. Perfecto, o sea, es una cuestión de qué se pone prioritario. Claro. Ya, y la selección, ¿tú tienes un buen pálpito con lo que va a pasar con la selección de aquí en adelante? Yo creo que hay incertidumbre solamente. Hay gente que está muy confiada en lo que va a hacer Sampaoli. Yo creo que es un gran entrenador, que hizo muy buen trabajo con la U, sobre todo en 2011. En 2012 la cosa desmejoró un poco, pero tampoco es solamente culpa de Sampaoli. Le vendieron muchos jugadores y eso tampoco... Ya, o sea, hay incertidumbre. Claro, puede pasar cualquier cosa. No me la estoy jugando mucho en realidad, pero ya tienen dudas. Pero o sea, se apuesta por Sampaoli porque sigue la línea de Bielsa. Se apostó por Borghi en algún momento porque tenía cierta popularidad. O sea, lo que se hace es para enmendar un supuesto error que había antes. No es porque exista convicción de que ese es el camino a seguir, como pasó antes. Y como que la sensación es que el gran problema de Borghi fue la disciplina fuera y dentro de la cancha, y que Sampaoli debiese ordenar eso por lo menos. Y que hay un equipo de jugadores... Pero va a volver el Mago Valdivia a la selección, o sea... Hay que ver, está por verse. ¿Alguna de las
si tuvieras que elegir una de las columnas para que la gente la busque, o no hay una así como favorita, así como Sí, elijo regalo. bueno, hay una que escribí especialmente para este libro que se llama Nuestra inferioridad deportiva y que estaba, bueno, el título surge a partir de un ensayo de Francisco Antonio Encina, que lo escribió en 1911, que se llama Nuestra inferioridad económica. ¿Ya? Encina habla de la predisposición psicológica y educacional del chileno para que le impiden conseguir el desarrollo. Tiene que ver esa inferioridad deportiva también con esas condiciones previas del chileno que le impiden convertirse en un país que se esfuerza siempre por lograr su objetivo. No siempre nos esforzamos y ese es nuestro problema. Pues muy interesante. Muy bien. Bueno, Esteban, te quiero agradecer mucho que hayas venido a conversar con nosotros. Tengo regalos para ti. Random House Genial. Mondadori nos manda libros para nuestros invitados. A ver cuál te toca. Las pelotas. No. Jorge Edwards. Genial. Persona non grata, un clásico de clásicos. No, ojalá no lo hayas leído. No lo he leído. Ya. Pero si no, un buen regalo de Pero muy Pascua. bueno Jorge Edwards. Mira, tengo unas galletas sin azúcar de Terrium y tengo, dieta. este es un regalo de Movie City. Movie City, ¿te gusta el cine? Toda la gente le gusta el fútbol, le gusta el cine también. Sí, claro. Bueno, Movie City, usted tiene 6 canales para todos los gustos. Están los estrenos, están las películas de Chile, de Europa y todo. Son 6 canales y estos son unos parlantes iguales a esto para que escuchen en el iPhone, el iPad, lo que quieran las películas, porque además está un sitio de internet que se llama moviecityplay.com donde puedes ver todas esas películas cuando quieras, donde quieras en streaming y especialmente si tienes los 6 canales, gracias a tu cable operador, te dan una clave y entonces puedes verla ilimitadamente. Entonces viene el parlante para que puedas Genial. hacer eso. Muchas gracias. Muchas gracias, te da muy bien. Esa fue nuestra entrevista Movistar.